Buenas tardes, chiquillos. Vamos a comenzar a hablar del tema de reproducción humana, en particular de temas acerca de fertilidad y natalidad en seres humanos. Así que abróchense los cinturones que ya vamos a comenzar con la clase. Bien, deberíamos comenzar, ¿cierto?, con el mismo acto, el mismo momento que nosotros conocemos en la vida de un ser humano como la fecundación, mediante el cual se fusionan los dos gametos existentes en seres humanos, tanto el femenino como el masculino, el femenino conocido como el ovocito y el masculino como el espermatozoide, y cuando se fusionan, estas dos células, estos dos gametos, que los gametos son células sexuales, cabe destacar que ambas son haploides, o sea, tienen un cromosoma de cada par, y cuando se fusionan, estos dos gametos generan un óvulo que cuenta con una disposición diploide de sus cromosomas, o sea que cuenta con un par de cada uno de estos cromosomas, cuenta con dos cromosomas en lugar de uno. El espermatozoide aportó uno y el ovocito aportó otro. ¿Bien? Y todo este proceso de fecundación permite la generación de un nuevo organismo vivo. Con ello, este óvulo que se formó se comienza a segmentar, ¿bien? Así que de una célula, después vamos a tener 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, así en potencias de 2, hasta que nos vamos a encontrar con una mórula, ¿bien? Que es cuando esta célula original se replicó tantas veces, genera una masa de células que de a poco va a ir tomando la forma de una nueva vida. Y así es como también pasan la blástula, que es cuando se forma un hueco en el interior de la mórula, la gástrula, que es cuando ya empieza a invaginarse en su interior, y finalmente, mientras ocurre todo este proceso, también la gástrula y futuro blastocito, que también va a ser un nuevo conjunto de células, también con una nueva forma y mucho más desarrollado que el huevo fecundado original, es este blastocito el que va a terminar implantándose en el útero. Bien, y cuando se implanta el huevo fecundado, este blastocito en el útero, permite la formación, ¿cierto?, del endometrio, que va a ser esta capa de piel sobre el útero que va a permitir nutrir a la nueva vida. ¿Bien? Así que luego de que ocurre el proceso de implantación, este conjunto de células, a la que luego denominaremos vida, sigue desarrollándose. Y cuando estas células empiezan a especializarse, o sea, algunas células van a terminar siendo neuronas, otras células van a terminar siendo células pulmonares, y así se empieza a producir la organogénesis, que es la formación de órganos a partir de esta célula original que fecundamos, y mediante la cual el futuro bebé, el embrión, hasta este momento, empieza a desarrollar las partes de su futuro cuerpo, como pueden ser el ectodermo, que va a dar consigo a su sistema nervioso y a la piel del futuro bebé, al mesodermo de este blastocito, ¿cierto?, de este conjunto de células que vemos a la izquierda, que están amarillo y que va a dar consigo la formación de músculo, esqueleto, riñones y aparato reproductor, y al endodermo, que es esta estructura celeste en el interior del blastocito, que va a terminar dando a luz a glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Así que, como verán, cada parte de este blastocito, cada parte de este conjunto de células que fecundamos, va a dar consigo alguna parte, va a desarrollar alguna parte del futuro bebé. Así que este embrión que está iniciando la organogénesis, que ya se implantó sobre el útero, va a terminar generando las diferentes partes del nuevo cuerpo humano. A su vez, junto con el embrión se van desarrollando diferentes anexos a su alrededor que permiten la formación de la vida, tales como les venía adelantando la placenta, que es
nutritiva para el bebé, el saco vitelino, el corion, las vellosidades coriónicas, el amnios y el alantoides, junto con el cordón umbilical, que básicamente se dedican a proteger al futuro bebé y lo conectan a su madre mediante el cordón umbilical, que permite, por supuesto, un flujo de sangre y nutrientes que nutre al bebé y le permite seguir creciendo en el interior del vientre materno. ¿Bien? Así que, ya que hablamos de los anexos embrionarios, nos podemos detener en la placenta para hablar acerca de un verdadero órgano, ¿cierto?, que se desarrolla junto con el bebé y se encarga del intercambio metabólico de nutrientes y esas cosas entre el feto y la madre. Bien, como verán, aquí la placenta está ubicada en la base, ¿cierto?, de este útero que está aumentando de tamaño para contener al bebé, y está entre el mismo feto y el cérvix, ¿cierto?, que ya es la base del útero y la vagina hacia abajo. ¿Bien? Así que la placenta cumple este doble rol de proteger al bebé y también de nutrir. ¿Bien? Y como verán en la foto a la derecha, si uno extrae la placenta, hay gente en Asia que se dedica a venderla incluso porque es un órgano súper nutritivo. Y como verán, el órgano presenta una gran cantidad de capilares, de venas, de arterias, por ende ahí se ve que es un órgano que se dedica en gran parte al intercambio de nutrientes, porque tiene muchos capilares y eso le permite que fluya la sangre a través de él y ahí termine llegando a través del cordón umbilical al bebé. En cuanto al desarrollo fetal, ahí ahora ya no estamos hablando de embrión, ¿cierto? Ya vamos a hablar de feto. Cuando este embrión empieza a desarrollar, ¿cierto? Pues se desarrolla la organogénesis, y con ella no solo se desarrollan los órganos internos, sino que también las extremidades, la cabeza, y como verán, a partir de las 12, 16, 20 semanas ya estamos viendo a un organismo que empieza a desarrollarse como un ser humano, que si ven, de repente ven imágenes de embriones, se verán muy parecidos, el embrión de un elefante, de un cerdo con el de un humano, pero ya cuando hablamos de los fetos, obviamente un ser humano, un feto humano ya no tiene cola, ya empieza a desarrollar sus manos con sus pulgares y todas esas cositas. Así que a partir de ese momento donde al embrión le empezamos a llamar feto, que no me acuerdo realmente de la cifra en este momento, pero me parece que ya estamos hablando de 12 y 6 semanas en las cuales ya estamos hablando del feto y ya se empieza a desarrollar un ser humano en todas las de la ley, y ya alrededor de las 36, 40 semanas ya estamos hablando de un feto que ya está a puertas de nacer, ¿bien? Que en un parto normal nacería por la vía normal, sería expulsado de la madre por la vagina y tendríamos al nuevo ser humano naciendo en ese momento. Sin embargo, por supuesto, hay ocasiones en las cuales los bebés nacen prematuros y son extraídos del vientre materno semanas antes de las 40 y deben ser metidos de repente en una incubadora para que puedan seguir desarrollándose bajo condiciones parecidas a las maternas, sin embargo, muy distintas debido a que ya no tiene el cordón umbilical asociado a él, al feto, así que tiene que seguir desarrollándose por su cuenta. Hubo ocasiones también en las cuales no se desarrolla un parto normal y debe realizar su necesaria, por ejemplo. En fin, como les venía adelantando, aquí hablamos del parto ya, ¿cierto? Cuando se expulsa el feto, la placenta, y tiene que dilatarse el útero y la vagina para que la madre pueda expulsar al bebé desde su vientre. ¿Bien? Y bueno, ahí verán el momento del nacimiento, que es el momento donde se extrae al bebé del vientre materno. Ya estamos hablando del nacimiento. Ese es el momento. Distinto es el momento de alumbramiento, donde ya estamos extrayendo cordón umbilical, placenta, todo eso se extrae del útero y se termina cortando cordón umbilical. Ese también es otro momento muy importante en el nacimiento, o sea, en el proceso mediante el cual se genera una nueva vida. Bien. En cuanto a la lactancia, ya hablamos de todo este periodo de tiempo, que no sé, se puede extender 3 meses, 6 meses, se recomienda que sea lo más posible. Hay bebés que tomaron
leche durante años, 1 año, 2 años, 3 años incluso, depende también de la capacidad de la madre, ¿cierto? Porque va a llegar un momento, evidentemente, donde ya no esté produciendo leche, y entonces el bebé tiene la posibilidad de seguir siendo amamantado, o sea, de seguir nutriéndose, ya no mediante un cordón umbilical, sino mediante las glándulas mamarias de su madre. Y es ahí donde se alimenta mediante dos tipos, en verdad, de leche, porque la leche materna no es siempre igual. Parte siendo calostro, que es una leche que aparece durante la semana posterior al parto, y es una leche de color amarillento, que tiene un alto contenido proteico, porque piensa que es un bebé que recién está saliendo del vientre, que ya no tiene el líquido amniótico a su alrededor, que tiene que respirar por su cuenta y tiene alta necesidad de proteínas. Bien, en cambio, ya la leche madura que sigue tomando el bebé después de esa semana de adaptación al medio, ¿cierto? Que hay una leche de transición entre medio, y como verán en la imagen a la derecha, esta leche pasa de ser amarillenta a ser blanca. Bueno, la leche madura se caracteriza por tener un alto contenido de agua y también contiene muchos otros tipos de nutrientes, muchos tipos de azúcares, también sigue teniendo proteínas, grasas, que permiten al bebé seguir nutriéndose y seguir alimentándose. Bien, importante diferenciar tanto el calostro de la leche al momento de hablar de la lactancia. Bien. Bueno, respecto a lo que fue fertilidad y natalidad en lactancia, ¿queda alguna duda? ¿No? Ya, me alegro. De ser así, podemos seguir hablando ahora acerca de métodos anticonceptivos, ¿bien? Ya que hablamos de cómo se hace un bebé, ahora hablemos de cómo no se hace un bebé, ¿bien? Y bueno, es muy importante, por supuesto, no solo para la prueba, sino que para su vida, que tengan conocimiento de todos estos métodos al momento de mantener relaciones sexuales de cualquier tipo. Y como verán, los métodos anticonceptivos son métodos que, como dice su nombre, evitan el embarazo, y en algunos casos, como el caso del preservativo, previenen infecciones, ahí corrección, infecciones de transmisión sexual, ITS. ¿Bien? Así que dentro de los métodos anticonceptivos tenemos métodos que no voy a recomendar, obviamente, porque como verán no son 100% efectivos, a excepción de la abstinencia total, que tampoco se les voy a recomendar, por supuesto. Cada quien verá cómo es su vida sexual. Sin embargo, muy importante que comentarla, ¿cierto? Que el método de abstinencia sería básicamente no mantener relaciones sexuales de ningún tipo, y ahí obviamente la efectividad es del 100%. Por otro lado, aparece el método del calendario, por ejemplo, en el cual se mantiene un registro de, de, la, de los ciclos menstruales de la persona que está menstruando, y entre ellos se va a encontrar el día en el cual la persona sea más fértil. Bien, en este caso el día de ovulación. Entonces se evita tener relaciones sexuales durante ese día, y la efectividad puede ser alta, pero también puede fallar. Bien, porque hay personas que tienen ciclos muy irregulares, ciclos, porque se dice siempre que el ciclo puede durar 28 días, sí, pero ese ciclo puede variar de un mes a otro, y en fin. El ciclo menstrual es si bien me da lata que no se estudie tan a detalle en el temario de la PAES, sí era una materia bien interesante estudiar, porque es importante, sobre todo para las personas que menstruan, conocer su cuerpo y saber que estos ciclos varían. O sea, dependiendo de esta misma homeostasis que les he venido comentando, tanto en esta clase como en la anterior, el cuerpo humano necesita estar en un equilibrio para mantener sus ciclos en orden. Si no, si es que está sometido a estrés, está sometido a una mala alimentación, por ejemplo, etcétera, los ciclos menstruales se desordenan, todo debido a la acción de hormonas. ¿Bien? Hablando de hormonas, estas hormonas causan diferentes diferencias, ¿cierto?, en temperatura, en la zona vaginal, y con ellos se puede tomar esta temperatura, y al tomar temperaturas tanto de la persona, ¿cierto?, como si estuviera tomando temperatura para la fiebre,
es un método natural que al parecer gente ocupa, yo no lo ocuparía, pero es un método mediante el cual, debido a la temperatura del cuerpo, se puede determinar cuál es el pic de temperatura durante este ciclo menstrual, y ese pic de temperatura va a ser un punto en un punto del mes en el cual la persona va a estar ovulando. Chuta, se acaba la batería. La clase está grabando, David, así que por mientras ve a buscar si es que tienes algún cargador o algo, pero si no, no te preocupes que la clase va a quedar grabada, y de todas formas, si es que tienes dudas, puedes preguntarme y yo te hago la clase de nuevo, no te preocupes. ¿Bien? Y bueno, así como la temperatura basal, también está el método de Billings, que en lugar de temperatura entramos eh, a tantear lo que es la viscosidad, la cantidad, la consistencia del flujo cervical, ¿bien? De flujos que se producen en la vagina, y con ello también lo que se intenta determinar es cuándo la persona está ovulando. Así que sí, también es un método mediante el cual las personas intentan determinar cuándo son los días más fértiles de la persona, pero no son completamente correctos. Y como verán, el método Billings es un método súper cualitativo, muy poco científico. Es como, sí, está muy viscoso hoy día. No viene al caso. Y el que no viene al caso sin ninguna duda es el coitus interruptus, que serían las palabras en latín para un tema muy vulgar como retirar el pene al momento de eyacular, antes de eyacular, ¿bien? Y este método, si bien aquí le doy una efectividad muy alta, no es tal, porque la gente incluso miente respecto a la práctica de este método, ¿bien? Puede decir, no, si lo voy a sacar antes. Sin embargo, esta gente ignora la existencia, por ejemplo, de el líquido preseminal, ¿cierto? Que es un líquido más o menos transparentoso, que es expulsado antes de la expulsión del semen, que es blanquecino, ¿cierto? Que es mucho más reconocible. Sin embargo, el líquido preseminal también puede contener espermatozoides, quizá en menor cantidad, pero también los contiene. Por ende, retirar el pene antes de eyacular no es un método efectivo, método anticonceptivo efectivo, ¿bien? No lo es, ¿bien? Bueno, los que se estén quedando sin batería, por favor, busquen algún cargador, o como les digo, ahí la clase estará grabada, así que la podrán ver después, y si quedan con alguna duda, como les digo, vayan y me pregunten. También espero que el material les sirva harto y se explique por sí solo. Así que eso. En cuanto a métodos de barrera y químicos, aquí hablamos de métodos serios, maduros, responsables, y no de la basofia que estábamos hablando antes, pero como les digo, para efectos de la prueba también la deben conocer. Respecto a estos métodos, nos encontramos, por ejemplo, con el condón o preservativo, que es una funda literalmente de látex que se coloca sobre el pene y que va a impedir la entrada de semen en la vagina. Podría hablarse de un método de barrera o simplemente un método mecánico, físico. Es una barrera que va a impedir que el semen entre. Bien, no estamos hablando de un método químico en el cual se invalida la acción de los espermatozoides, sino que simplemente no van a entrar, no van a estar. Sin embargo, incluso este método, dependiendo, por supuesto, de que se realice de buena forma, o sea, se ponga de manera correcta el condón, ¿cierto? Este método también puede fallar. Se habla siempre de que los condones se pueden romper, se habla siempre de que podría tener algún agujero, y todo esto entra en juego a la hora de utilizar solamente el método anticonceptivo como método anticonceptivo del preservativo, ¿ok? O sea, por sí solo es bueno, pero no es completamente efectivo. Así que se recomienda entrar a trabajar con más de un método. Y aquí es donde entran los siguientes, como el diafragma, por ejemplo, que se coloca en el cuello uterino para impedir la entrada de los espermatozoides, una pieza también que barrera como el preservativo que va a impedir que entre los espermatozoides. También existe el dispositivo intrauterino, el DIU, que también es o también se le llama T de cobre, que es una pieza de cobre, ¿cierto? O de plástico, que va a impedir que los espermatozoides lleguen a implantar, a ascender
a través de las trompas de falopio hacia el ovocito, y también va a impedir que, si es que llegase a ocurrir la fecundación, este óvulo fecundado llegue a implantarse en el embrión, porque literalmente estorba su paso. Así como también existen espermicidas, y aquí hablamos de un método químico, en el cual es un gel que, como dice su nombre, se dedica a matar espermatozoides. Y con ello, lo que se busca, por supuesto, es impedir que estos sean capaces de fecundar un ovocito. Bien. Y bueno, aquí entramos a hablar de métodos hormonales. Métodos que también, como tienen sus ventajas, tienen grandes desventajas debido a los grandes efectos secundarios que tienen sobre la persona que los consume. Y es así como entran en juego las pastillas anticonceptivas, por ejemplo. Sí, correcto, Lynn. Lo mejor sería usar más de un método anticonceptivo a la vez, siempre y cuando no sea un método natural, por supuesto. Utilizar métodos de barrera o químicos combinados con métodos hormonales suele ser una muy buena opción. Y también, muy buena acotación le dice ahora, que el preservativo es el único método de los que vamos a hablar en esta clase que previene contra las enfermedades de transmisión sexual. Por ende, el uso de condón recomendadísimo. No tanto por su acción frente a la fecundación, por supuesto, a evitar la entrada de semen, sino también a evitar contraer enfermedades en el contacto, por supuesto, entre una persona y otra. Bien. Entonces, se recomienda, por supuesto, el uso de preservativo. No puedo creer que esa cosa tan chica sirva. Mira, no vamos a entrar en detalles de cómo se utiliza el dispositivo intrauterino, pero es un dispositivo de barrera y como tal tiene que insertarse en cierta zona del aparato reproductor femenino para poder funcionar. Bien, así que, como verán, si bien le colocamos una eficiencia alta, así yo no recomendaría, por supuesto, uso solamente del DIU para prevenir un embarazo. Bien, pero bueno, yo creo que lo mejor ahí sería consultar con su ginecólogo o ginecóloga. Bien. Me parece que está más capacitado de ello para contestar esa clase de dudas. Pero es un método y está disponible. Bien. Como les venía diciendo, están esos métodos de barrera o químicos y están estos métodos hormonales. Y ha sido gran debate que el uso de estos métodos hormonales sea, claro, sea un gran problema, sobre todo para mujeres que las consumen, porque consumir hormonas es un tema complicadísimo a la hora de los efectos secundarios que traen consigo, los efectos de estas mismas hormonas sobre el resto del cuerpo, no solo sobre tu aparato reproductor, sino sobre el resto del cuerpo. Bien, así que es todo un debate. También están en desarrollo pastillas anticonceptivas para varones que impedirían, ¿cierto?, que el semen que el hombre expulse vaya cargado de espermatozoides que sean capaces de fecundar, ¿bien? O métodos más drásticos, por supuesto, que en el caso de las mujeres estaría la ligadura o el corte derechamente de las trompas de falopia. Bueno, en el caso del hombre estaría el corte de los conductos deferentes y con ello evitar que los espermatozoides lleguen al semen que se expulsaba. La vasectomía, muy bien. Así que sí, existen esos métodos que ya son definitivos, que definitivamente impiden que una persona fecunde o sea fertilizada, pero hay otros, como estos métodos hormonales, que sin invalidar la acción reproductiva del cuerpo, sí evitan que durante el acto sexual uno termine produciendo embarazo. Así que entre ellos, por supuesto, estarían las pastillas anticonceptivas, que las vemos arriba a la derecha, que como verán son de uso periódico, o sea, es una pastilla que la mujer debe tomarse cada día para que surta efecto, y poseen progesterona y estrógenos, que son hormonas que en determinados niveles impedirán la ovulación. Siempre hay un gráfico que siempre yo les mostraba,
En PAES no les piden entrar en detalle respecto a ciclo menstrual, como ya les venía adelantando, me parece una lata, porque es una materia linda de estudiar y aparte siempre se estudia el mismo gráfico, donde ustedes pueden ver que el día que ocurre, el día fértil, ocurre una subida de hormonas bien específicas, ocurre una variación en el nivel de LCH, de LH, de FSH, y también la caída de la progesterona y los estrógenos, que permiten que el ovocito sea liberado y corra a través de las trompas de falopio. Si es que no ocurre esa caída de progesterona y estrógenos durante el ciclo menstrual, o sea, se mantiene constante este nivel de hormonas, y por eso las pastillas anticonceptivas se toman todos los días, la ovulación no va a ocurrir. Chuta, ahí veo la conexión a internet es inestable. ¿Dónde me quedé, chiquillos? Estaba diciendo que en el periodo de fertilidad se liberaba una hormona y ahí creo que se cortó. Ah, ya, sí. Cuando hablamos de ciclo menstrual en el día fértil, van a subir algunas hormonas como la LH y la FSH. Claro, sí, como que se vuelve loco el gráfico en ese día, y las hormonas que deben caer son la progesterona y los estrógenos. Entonces, cuando la mujer consume pastillas anticonceptivas, los niveles de progesterona y estrógeno se mantienen constantes, y con ello nunca ocurre la ovulación, o sea, el ovocito nunca encuentra el momento para liberarse. ¿Bien? También existen métodos de parche, por ejemplo, que se coloca algún dispositivo, ¿cierto?, que libera hormonas constantemente, y con ello también se evita la ovulación y también hace más denso el moco cervical, que es una de las consecuencias de tomar anticonceptivos, pero también, entre comillas, una ventaja, porque si esta mucosidad cervical del cervix, que es el interior de la vagina antes de llegar al útero, si este moco es más denso, va a evitar que los espermatozoides lleguen más rápido a fecundar al ovocito. ¿Bien? Así como también existen inyecciones de hormonas, y también hay un anillo vaginal que también se inserta y también libera hormonas para impedir la ovulación. He conocido también, hay un dispositivo, me parece que tiene relación con el parche, pero tengo un parche, es una especie de cilindro que se coloca bajo la dermis, bajo la piel, y también libera hormonas, que se utiliza, y bueno, tiene más o menos una duración de 2 años, y por supuesto tiene sus pros y sus contras. Estar constantemente bajo el efecto de esas hormonas tiene sus consecuencias en el cuerpo. Sin embargo, eso evita en un largo periodo de tiempo la ovulación, y con ello es muy efectivo para prevenir el embarazo. Es un implante. Muchas gracias, Isadora. Claro, un implante también es un método hormonal porque va liberando hormonas constantemente, y con ello evita la ovulación, y así evita que se produzca un embarazo. ¿Bien? También es una opción, como les digo. Y bueno, finalmente están los métodos quirúrgicos, que algunos se realizan de manera reversible, o sea que en una de esas se podría volver a reunir estos conductos y permitir de nuevo que la persona sea fértil, o también existen irreversibles que definitivamente terminan con el periodo fértil de esa persona. En el caso de personas que tengan útero, se podría realizar una picadura de trompas, que sería literalmente anudarlas, en el caso de la ligadura, o en el caso de un corte de trompas sería seccionarlo, coserlo, de tal forma de que no vuelvan a pasar ovocitos y espermatozoides por ahí nunca más. En el caso de la vasectomía, consiste en cortar y coser los conductos deferentes para impedir la salida del espermatozoide. En teoría deberían tener una efectividad de 100%, sin embargo, bueno, estos procedimientos quirúrgicos pueden fallar, los médicos también son humanos, ¿no? Así que, si es que en lugar de cortar estamos hablando de ligar nomás, tanto los conductos deferentes como las trompas de falopio,
podría haber algún fallo y el ovocito podría pasar igual, o los espermatozoides podría pasar igual. ¿Vuelven a crecer las trompas? No, si es que se llegasen a cortar, no. ¿Bien? Muy bien ahí, Isadora. No. No sé por qué lo dudé, pero no vuelven a crecer. Al momento de coserlas, cortarlas y dejarlas así, ya no va a volver a crecer esa estructura, y menos si es que hay algo entre medio que impide su desarrollo normal. Así que no. Si es que se realiza este proceso de manera irreversible, o sea, se termina cortando la trompa de falopio, las trompas de falopio, habría que cortar las dos ahí para evitar que los ovarios suelten ovocitos, ya no se puede volver atrás en ese proceso. Bien. Así que, bueno, eso. La clase pasada ya hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, el SIDA, debido a la infección por VIH, y así como el VIH hay otras infecciones que también se transmiten a través del contacto sexual. Así como la sífilis, que es causada por la bacteria treponema, y que causa la aparición de llagas, luego aparece sarpullido, ¿cierto?, que pica, y luego desaparecen los síntomas por un tiempo, y después puede haber daño al sistema nervioso. Muy peligrosa la sífilis. ¿Por qué una persona quedaría embarazada si le cortan las trompas? Bueno, como les decía, puede que haya en esas situaciones no se hayan cortado las trompas, sino que se hayan ligado, y que la ligadura haya quedado mal. Claro, se pueden desligar, allí se realizó de manera irreversible, ¿cierto? Se anudó y luego se deshizo el nudo, y las trompas quedaron en condiciones de permitir de nuevo el paso de un ovocito. ¿Bien? Por ahí va. Entonces, bueno, así como la sífilis hay otras enfermedades, como la gonorrea, producida por la bacteria Neisseria, y que produce una micción dolorosa, o sea, dolor al momento de orinar, aparición de secreciones, o sea, de que empiezas a botar líquidos por los genitales. Es muy frega la gonorrea. Así como también la clamidia, producida por la bacteria clamidia, que también produce dolor y aparición de secreciones. Así como hay enfermedades bacterianas, también hay enfermedades virales, como cierto el SIDA causada por el VIH, el herpes, que es causada por un virus, que causa dolor, comezón y aparición de llagas en los genitales, el papiloma humano, que es bien peligroso. De hecho, se recomienda inmunizarse contra esa enfermedad tanto a varones como damas, porque si bien son asintomáticos, de repente aparecen verrugas, y incluso se puede causar cáncer del cuello uterino en mujeres. Sí, correcto, a eso me refería. El papiloma asintomático en hombres, debido a que no poseemos órganos sexuales femeninos, sin embargo, en mujeres sí pueden causar verrugas y cáncer de cuello uterino. Así que por eso se recomienda que a todo el mundo, ¿verdad? Deberías recomendarse, pero sobre todo a mujeres, que se protejan contra el papiloma humano. Eso, vacúnense. Bien, y así como el papiloma humano, también está la hepatitis B, que es causada por un virus también, y causa fatiga, dolor, ictericia, comezón, orina oscura, y en los peores casos puede causar cáncer o cirrosis. Como sabrán, el virus de la hepatitis B, que causa la hepatitis B, la hepatitis, como dice su nombre, es una itis, una inflamación, en este caso del hígado, es hepática, y por eso es que puede llegar a causar cirrosis. Así como un consumo abusivo de alcohol puede causar cirrosis, el virus de la hepatitis B también. Y bueno, del SIDA ya hablamos. Bien, ahora responderemos a algunas preguntas antes de cerrar la clase, y comenzaremos por la primera, por supuesto. Primera pregunta: la poliespermia no puede ocurrir debido a 1. La presencia del acrosoma en los espermatozoides. 2. La liberación de gránulos corticales. O 3. La presencia de la corona radiada. ¿A qué nos referimos con poliespermia? Se preguntan ustedes. Nos referimos al que más de un espermatozoide logre penetrar el ovocito. ¿Por qué no podría ocurrir? ¿Alguna idea por ahí? Ya, me dicen la C por aquí.
¿Quién más? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se la juega aquí? A, me dice Camila, ya. A2, B, dice Daniela. Vamos a ver. Bien, muy bien, Daniela. Se liberan los corticales y estos evitan que más de un espermatozoide logre penetrar el ovocito. Bien, si bien la corona radiada se encarga de impedir el paso masivo de espermatozoides, finalmente la liberación de estos gránulos la que impide que más espermatozoides lleguen al ovocito. Es como logra llegar uno y el resto son expulsados por la liberación de estos gránulos. ¿Y Y qué bueno, pasa con los gemelos? Porque llegan dos, o sea, ¿me explico? si es que logran penetrar dos. No, exacto, o sea, de que se puede, pero no es tan probable. Claro, es que son casos más raros, como el caso por ejemplo, no sé si te referías a un caso de gemelos, si son gemelos homocigóticos es porque ocurrió una sola fecundación y luego en la primera división celular el óvulo fecundado se dividió en dos y se generaron dos organismos distintos. En el caso de los mellizos no me acuerdo por qué ocurre, pero ahí puede ocurrir lo que tú dices, pero no porque entran dos espermatozoides o un ovocito, sino porque dos ovocitos fueron liberados por la mujer en este caso y dos espermatozoides lograron fecundar dos ovocitos. Y así tenemos la generación de dos formas de vida distintas. Por ello, cuando nacen mellizos, pueden nacer un hombre y una mujer, perfectamente. Bien. Si no hay dudas con esta, no hay más dudas, podemos seguir con la próxima. Ahí está. Para que se cumpla la fecundación y se desarrolle normalmente, es necesario que los espermatozoides estén capacitados, el ovocito tenga su segunda división meiótica terminada, o el espermatozoide posea acrosoma. ¿Bien? ¿Cuál de estas tres condiciones deberíamos tener en cuenta? Una de estas es una pregunta con trampa, le advierto el tiro. Ya, es el E por ahí, E. Parece que es unánime. Vamos a ver. Efectivamente. Los espermatozoides tienen que estar capacitados, o sea, tienen que estar completamente desarrollados. Los espermatozoides sí terminan su segunda división meiótica, sin embargo, los ovocitos no. Los ovocitos llegan a terminar su segunda división meiótica al momento que son fecundados. ¿Bien? Sin eso, el ovocito 1, ovocito 2 no logra terminar su proceso de meiosis hasta el momento que está fecundado. Bien, y en cuanto al espermatozoide que posee acrosoma, por supuesto, porque es una pieza fundamental al momento de desprenderse del flagelo, bueno, de la cola del espermatozoide para permitir la fecundación. ¿Hace una duda? ¿Sí? Cuéntame. ¿En qué consiste que los espermatozoides estén capacitados? Consiste en que sean capaces de penetrar la corona radiada y lleguen a fecundar un ovocito. O sea, para tener esa capacidad tiene que tener la cabeza bien desarrollada, debe tener un flagelo para poder permitirse el viaje desde la entrada de la vagina hasta las trompas de falopio. Y bueno, me parece que va por ahí, ¿sí? Y bueno, que la acción de la acrosoma permita que se desprenda el flagelo, la cola y con ello la cabeza del espermatozoide, que es lo que importa, el material genético, pueda entrar al ovocito. Sí, correcto. Espero haber respondido con esa tu pregunta. Bien, como dice Isadora, es verdad, la mayoría de los espermatozoides, estamos hablando de millones de espermatozoides que entran en una sola gota, en un solo mililitro de semen, que al momento de atravesar el moco cervical termina muriendo, debido a la acidez en pH de la vagina, entre otras razones. Bien, así que son pocos los que logran llegar hasta el ovocito y luego pelearse, entre comillas. Sé que han visto de repente algunas ilustraciones donde ven a los espermatozoides corriendo
hacia el ovocito, bueno, eso ocurre ya en las trompas de falopio. Exacto. Millones y millones solo lo logra una. Bien. Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son funciones de la placenta? Número 1, almacenamiento de sustancia alimenticia. Número 2, secreción de hormonas como la progesterona. Y número 3, eliminación de sustancias de desecho. Bien. Como les comenté en la clase, clave. Las características de la placenta como órgano, esa foto que vimos a la derecha, del órgano lleno de capilares, de venas, de arterias, al momento de definir, bueno, qué función tiene la placenta, ¿no? Estas alternativas. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Tenemos la E, tenemos la C, tenemos la E. A ver, ¿cuál de estas será? Efectivamente es la E, sí, sí. La placenta es capaz de secretar hormonas, Pedro, y bueno, sé que no entré mucho en detalle al momento de escribir esto, pero al ser capaz de secretar hormonas puede ayudar a ciertos procesos metabólicos del bebé en formación, y a su vez, por supuesto, ya tenemos bastante claro que la placenta se encarga de almacenar sustancias alimenticias, nutrientes, para irle dando al feto que se está desarrollando, y a su vez se encarga de extraer las sustancias de desecho que produzca el feto en formación para eliminarlas, o sea, traspasarlas al sistema circulatorio de la madre para que su propio sistema se encargue de eliminar la sustancia de desecho tanto de ella como del bebé. ¿Bien? Pregunta número 4. La progesterona es considerada la hormona del embarazo. ¿Cuál de las siguientes situaciones justifican esta condición? 1. Al disminuir los niveles plasmáticos de la hormona, luego de la fecundación se puede producir un aborto espontáneo. 2. Hacia el final del embarazo los niveles de progesterona caen y el útero recupera su capacidad de contracción. Y 3. La progesterona permite el crecimiento del endometrio para la implantación del embrión. ¿Cuál de estas alternativas sería la alternativa correcta? Tengo la D por ahí. Bien. E por allá. E. D. Ya. Uniones divididas. A ver. ¿Cuál será? Efectivamente, la alternativa E. Toda la anterior. La progesterona es muy importante por ese rol que cumple. Bien. Y es cierto eso. Porque vamos a poder ver que cuando la progesterona disminuye, ¿cierto? Se puede pasar que el óvulo fecundado, bueno, ya estamos hablando de embrión para esta altura, se desprenda junto con endometrio y todo, y termina produciéndose un aborto espontáneo. Bien. Entonces, no solo al momento de permitir la fecundación, sino que durante todo el embarazo la progesterona va a cumplir un rol fundamental en la mantención de todo el sistema que protege al feto y le permite desarrollarse. Bien. Así que sí, todo adelante. 5. Sobre la lactancia materna, es correcto afirmar que 1. Su producción depende de estímulos nerviosos. 2. La hormona prolactina estimula la síntesis de leche. Y 3. La hormona oxitocina estimula la síntesis de leche. ¿Cuál de estas alternativas será la alternativa correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3? ¿O 1, 2 y 3? Tengo la C por aquí. Tengo la D por allá. ¿Nadie con la E? ¿Nadie? No diga eso, no ve que me confunde. No, pero no has contestado todavía. Estoy esperando tu respuesta ahí. Ya, una C. Vamos. Ya, C también. E, C, ya. Estamos entre la C, D y E. Vamos a ver. Eso, muy bien. Es la alternativa C, sí. Como dice su nombre ahí, la prolactina. Pro de estimular, ¿cierto? Lactina de leche. Es una hormona que se dedica exclusivamente a estimular la síntesis de leche. La oxitocina tiene su rol, pero por otro lado. Y muy importante también, que la producción de
de leche en las glándulas mamarias depende de estímulos nerviosos, tanto del estímulo nervioso que produce el bebé al momento de mamar de la glándula, como la respuesta que hace el cerebro materno al momento de recibir ese estímulo, ¿cierto? Entonces, al momento de mamar el bebé, estimula la producción de leche, ¿bien? Por ahí va. Claro, sí, fue juegos mentales. Bien. Tengo aquí la pregunta número 6 y espero que nunca vayan a confundir este método anticonceptivo con un personaje de Malcolm. Este meme es como de cuando yo estaba en el preo, terrible. En fin, ¿cuál de las siguientes alternativas representa correctamente la asociación entre un determinado método anticonceptivo y su mecanismo de acción? Esto es una pregunta de términos pareados. A mi mamá le encanta poner preguntas de términos pareados en sus pruebas, ella es profe de biología, así que yo también aquí quería darme el lujo de colocar una de estas, porque me parece muy interesante al momento de asociar cosas. Creo que es una buena herramienta. Así que démosle. Tenemos ligadura de trompas, interrumpe ovulación. Vasectomía, impide que espermatozoides sean expulsados. Método de calendario, secreción ovárica. DIU, la ovulación. Diafragma, implantación. Tengo la B por ahí. B, ya. Parece que es unánime y efectivamente la alternativa B es la correcta. La ligadura de trompas no interrumpe la ovulación, interrumpe derechamente que el ovocito llegue hacia el lugar en las trompas de falopio en el cual puede ser fecundado y de ahí bajar al óvulo. El método de calendario no inhibe la secreción ovárica, simplemente es evitar tener relaciones sexuales en los días más fértiles. El DIU no impide la ovulación tampoco, solo impide el paso de espermatozoide hacia las trompas de falopio y del ovocito hacia el útero, y el diafragma no impide la implantación, sino que también es un dispositivo diseñado para evitar el paso de espermatozoide. Exacto, el futuro es hoy, ¿viste, viejo? Bien. Pregunta número 7. El proceso de fecundación y el posterior desarrollo del embrión ocurren respectivamente en, y tenemos diferentes partes del aparato reproductor femenino en las cuales pueden ocurrir estos procesos. Tenemos útero, ovario, vagina, oviducto, y bueno, las alternativas van ahí sorteando entre algunas de estas partes, así que espero que lleguen a la combinación correcta. Fecundación por un lado, desarrollo del embrión por el otro. ¿Dónde ocurre? Tengo D por ahí, ya. D, ya. Bien, bien. Yo creo que esta se saca por descarte, ¿no? Porque parten con una y solamente una de las alternativas tiene correctamente dónde ocurre la fecundación. Bien. Claramente no ocurre en la vagina y claramente no ocurre en la entrada. Bien. En efecto, en la alternativa D, el proceso de fecundación ocurre arriba en el oviducto y luego el desarrollo del embrión ocurre más abajo en el útero. Bien, con esto termina la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido harto. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Que descansen, chiquillos. Estudien harto. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.